The Last of Us 2 no es una buena secuela. No me gustó el juego, no me gustó la segunda temporada de la serie. Y les quiero platicar por qué. Hola, soy Diego, soy un autor y me gusta hablar de cosas que quiero. Bienvenidos a Lagunas Narrativas. Si les gusta de lo que hablo o cómo lo hablo, por favor suscríbanse al canal, denle a la campanita, pulgar arriba y dejen un comentario para nuestro sacrificio para el maravilloso algoritmo. Continuemos. En 2013 salió un juego llamado The Last of Us. Fue un juego que marcó un antes y un después y es una de las experiencias más cinematográficas que he jugado. No es uno de mis juegos favoritos, pero no puedo negar que es un juego muy bien hecho. La historia que cuentan es una historia visceral sobre qué es la humanidad cuando la civilización se acaba. Y es una historia que gira en torno a dos personajes, Joel Miller y Ellie. Estos dos personajes representan dos preguntas distintas, qué es nacer en un mundo sin civilización y qué es ser una buena persona después de haber cometido atrocidades. Para hablar del segundo juego, primero tengo que hablar de las respuestas que se hacen a estas preguntas en el primer juego. Y eso conlleva spoilers para un juego que lleva más de 12 años. La respuesta es, ¿qué es la humanidad después de la civilización? Compleja. Ellie, a lo largo de su viaje con Joel, que es básicamente trata de blancas pero con buena intención, se da cuenta que hay personas malas, David, hay personas buenas, Tommy, y hay un arco iris en medio de diferentes personalidades, Bill, Sam, Tess, etc. Y Joel, la respuesta es más complicada. Puede ser una buena persona, sí, pero depende de a quién le preguntes. Para las luciérnagas, que son uno de los villanos más incompetentes que han existido en la historia de los videojuegos, la respuesta es no, él es un monstruo que sacrificó a la humanidad. Para cualquier persona con 3 dedos de frente, Joel no sacrificó a la humanidad. Las luciérnagas no pueden hacer un suero a base de un cerebro, especialmente con el único doctor que sobrevivió. Lo que debieron de haber hecho son pruebas de sangre hasta que hayan generado un suero o una vacuna a base de sangre. Hay una razón por qué cuando el COVID pegó y la vacuna se detectó tan a tiempo fue considerada como un milagro de la ciencia. Pero, Joel sacrifica a las luciérnagas para salvar a Ellie. Y ahí termina la historia. Las respuestas terminan siendo la humanidad es compleja y puedes ser una buena persona para tu tribu, para tus personas, para tu clan, por así decirlo. Y esto es una gran muestra de un final ambiguo. Muchos dirían que es porque Joel sacrificó la humanidad y repito, no. Educación mediática. Es un final ambiguo porque Joel, después de pasar todo un juego confiando en él y soltando las riendas, permitiendo que ella tome decisiones, permitiendo que ella crezca, le quita su autonomía, sobrepone su decisión encima de la de ella. Ella se hubiera sacrificado y Joel lo sabe, pero decidió sobreponer su propia moral, sus propias decisiones como figura paterna sobre las de su figura de su hija. Esto es lo que le da la ambigüedad, esto es lo que le da la actitud gris. Me recuerda mucho a una conversación que se está teniendo a lo largo de Clair Obscur Expedición 33, en donde el final de Joel es ambiguo, pero nadie puede negar que no hubiéramos hecho lo mismo en su posición. Punto. Especialmente cuando descubres el audio log que básicamente dice hemos matado a personas como Ellie y no ha habido muestra de una cura. O sea, y es una historia cerrada, es una historia que puedes en teoría continuar, pero no la tienes que continuar de la misma manera. Tienes que edificar, tienes que construir, tienes que elevar, como hace una buena secuela. Y The Last of Us 2 no hace esto. Lo contrario, no se esfuerzan en crecer, sino en expandir. The Last of Us 2 no me gusta. Siento que es una buena historia con una de las peores ejecuciones que he visto en mi vida y de repente hablo como ruso. Y la solución que yo veo es simple, sencilla, y es Ellie no tiene que ser la protagonista de la segunda parte. ¿Por qué?
porque la trama de Ellie, si la continúas y ella sigue matando personas como lo hace, se vuelve Michael Myers. Y si ese es tu plan, mostrar los peores ímpetus de la humanidad reflejados en Ellie, tienes que hacerlo interesante. Y es ahí en donde The Last of Us 2 y la segunda temporada pecan. Es aburrido. Ellie es aburrida. Su historia es aburrida. Cualquier persona que hemos leído La Carretera, que hemos leído a Cormac McCarthy, sabemos que había dos finales. O se va a vengar de las personas que matan a Joel, spoilers I guess, para un juego que ya lleva 5 años, o no. En cualquiera de las dos no puede haber juego porque esa es la Ellie que nos han presentado. Pero la Ellie con la que jugamos es aburrida, es seria, no hay humor, no hay nada, no hay pathos, no hay emoción fuera de miseria tras miseria, tras miseria, tras miseria, tras miseria, tras miseria, tras miseria. Esto no es bueno. Vamos a dar un paso atrás. Voy a respirar y vamos a exhalar. Durante el micrófono. ¿A qué me refiero con que es aburrido? Es un juego demasiado largo. Es un juego que si le quitas 6 horas, la historia fluiría mejor. El pacing está por todos lados y eso no es algo bueno. Y el nuevo personaje que involucran, Abby, es la que tiene la historia interesante. Es con la que puedes contar algo nuevo. El The Last of Us 2 perfecto existe y no involucra a Joel, a Ellie ni a Tommy. Involucra a unos nuevos sobrevivientes en otra parte de Estados Unidos, igual en otra parte del mundo, explorando diferentes situaciones. Pues The Last of Us surge y puede triunfar y ser como un fénix si es una antología, no una historia continua. Abby, la nueva personaje, es un personaje muy bien escrito, gracias, pues obviamente al grupo de escritores que es Neil Druckmann, y ahorita les repito quién es de la franquicia. Aquí está, sabía que tenía las notas. Es Neil Druckmann y la que escribió el personaje de Abby, y quien le dio unas capas narrativas que la hacen, a mi parecer, la mejor personaje de ese juego es Hayley Gross. Pero el problema es que no iniciamos con ese nuevo personaje. Vemos a ese personaje y a su grupo en sus peores momentos, matando al protagonista del juego pasado. Como dije, el mejor de Last of Us 2 es donde no está Ellie y donde no está Abby. Pero vamos a jugar en cómo yo escribiría The Last of Us 2. Y es bastante sencillo. Inicias con Abby y sigues con Abby. No hay otro punto de vista. Los primeros 2 capítulos nos enteramos de quién es Abby, de que su papá murió en un ataque hacia las luciérnagas y que ella busca venganza. El otro grupo de luciérnagas los vemos cómo crecen con ella, cómo la ayudan a entrenar, cómo la ayudan a convertirse en una sobreviviente. Y empezamos a tener problemas con los infectados, con bandidos, etc. Y al final de ese primer acto, de ese primer capítulo, descubrimos que estamos con Tommy, que la persona que vamos a matar es Joel. Y lo matamos. No tenemos que matarlo de una manera tan cruel como con los palos de golf, porque eso la pinta a ella como una psicópata. Que es irónico porque Ellie es una peor psicópata. Y he aquí lo interesante. Lo que yo haría. Cuando matamos a Joel y nos vamos, ponemos que Abby se siente culpable, inmediatamente culpable. Ponemos que a sus compañeros de equipo también les afectó eso. Acabaron de matar a una persona que pues ya había pasado años y que la complejidad de la decisión moral. Y a lo largo del juego ponemos que ellos van a Seattle a buscar a las luciérnagas, a unirse con ellos y buscar nuevas opciones para buscar una cura. En el proceso, alguien empieza a cazar y a matar a las personas que Abby ama. Y al final nos damos cuenta que esa persona es Ellie. Abby y Ellie pelean. Ambas terminan apuntándose con una pistola. Ellie y Abby discuten de lo que pasó. Abby muestra su rencor y sobre todo la culpa. Y Ellie baja su pistola y le dice: no vale la pena. Esto no es lo que
Joel ni Dina querrían y se va. Y ahí dejamos que esta Abby aprenda la lección que la humanidad es complicada, seguimos desarrollando el personaje de Ellie, de que aun cuando perdió todo encontró la manera de disculparse, que su odio le enfermó y se va. Ahora, lo que haría después es, una vez que terminas la campaña de Abby, desbloqueas la campaña de Ellie. Si quieres jugar con Ellie, yo lo diría que no, diría esa ambigüedad para que pudiéramos justificar y pudiéramos racionalizar lo que está haciendo Ellie. Pero si necesitas una campaña secreta o un DLC, tienes a Ellie, donde vemos el lado más vicioso del grupo de Abby. Y mostramos lo que sigue en los temas y la pregunta que ella representa, que es ¿qué es la humanidad después del fin del mundo? El problema también es que por entrevistas y por pláticas ese juego invitó comparaciones que no fueron atinadas, comparaciones a un conflicto que, como sigue en vivo, no puedes justificar metatextualmente de una manera en donde uno sea uno, uno sea otro. Y aunque eso le podría dar una complejidad, no le terminó ayudando por lo álgido que es este asunto. Es la guerra en Gaza y es el genocidio de los palestinos. Y aunque Neil Druckmann ha apoyado a ambos, creo que a la hora de edición de la historia en el juego se perdió algo, se perdió este nuance que podría haber tenido la historia, porque Ellie es aburrida. Cómo se escribió Ellie en el juego, cómo fue dirigida, cómo fue presentada, no ayudó. Quiero dejar en claro de que no estoy atacando, porque sé cómo es la internet, que no estoy atacando a nadie. Esto simplemente son mis opiniones y mis debrayes. ¿Capish? Capish. Y ahora vamos a la serie, que es todavía peor. Si no me gustó el juego número 2, mucho menos la segunda temporada. ¿Por qué? Algo que hizo muy bien Naughty Dog en The Last of Us 1 y 2 es tomarse su tiempo. Aún en el 2, que no me gustó, cuando estamos jugando con Abby, nos dieron el tiempo de ver quién es Abby. Aunque básicamente sabíamos por dónde iba la historia y que, son más complejos de lo que presentan. Sí, como dije, la ejecución, o como voy a decir, la ejecución de The Last of Us 2 es lo que la hace aburrida, es lo que a mí no me gustó. Pero siguen teniendo estos dejos de que se toman el tiempo cuando quieren, y es una historia en la que te tienes que tomar el tiempo. En la segunda temporada no existe eso. Los personajes no sé qué pasó a la hora de escribir el guión, pero son peores. No solo son aburridos, son versiones de caricatura de lo que son, especialmente Abby y especialmente Ellie. Dije especialmente 2 veces, se nota que me afecta esto, que me molesta mucho. Y pues no estuvo bien. Las comparaciones que dije sobre el conflicto en Palestina, como fueron invitadas y ahora están bajo existe ese lente en el que vemos esa historia, pues es una crítica y una comparación que para la trama del segundo juego y de la segunda temporada no están equipadas para lidiar, no están preparadas para lidiar con eso. Y por eso se desmorona así una vez que empiezas a analizarlo. Por eso digo que la mejor solución para The Last of Us 2 es en otra parte del mundo, otro grupo de sobrevivientes, porque así no corres el riesgo de esto y, de más importante, que el personaje que es el principal de The Last of Us, Ellie, se vuelva aburrida y se vuelva básicamente Michael Myers. Una buena secuela eleva, una mala secuela quita. The Last of Us 2 es el tercer tipo de secuelas en donde no aporta nada, simplemente existe y ocupa espacio. También no le ayudó que salió en una época de pandemia, y aunque pues sí, el estudio no pudo controlar eso, también no fue un tino muy sabio. Y creo que al final de todos, de lo que más peca es de que se tarda. Sé que es irónico porque dije que se toma el tiempo de presentar a los personajes, pero una cosa es presentar a los personajes, tomarse el tiempo, y otra es que tu pinche juego le puedas quitar 6 putas horas y sea mucho más ágil y pueda ser entendible. Creo que eso, a pesar de todo, es lo que más condena, al juego. Este es un video cortito porque si sigo hablando de eso me voy a enojar más, y en lugar de ser una diatriba voy a empezar a decir críticas en las cuales no estoy preparado para meterme porque no me he documentado lo suficiente para poder dar
ejemplos y citas sobre eso. Pero voy a revisitar The Last of Us 2 cuando hable de Andor y de cómo uno se toma el tiempo y cómo la otra se apresuró. No vean The Last of Us 2, es miseria tras miseria tras miseria, que también no le ayudó, ahorita paréntesis, es demasiada miseria sin un punto porque sabemos cómo va a terminar o nos imaginamos cómo va a terminar y tanta miseria no tiene sentido, no tiene... Repito, hay una buena historia en The Last of Us 2, pero la ejecución es terrible, es pésimamente terrible. Y he intentado hacer este video 3 veces y esta es la versión que voy a dejar, no me importa cómo termine. La violencia por violencia no es buena historia, no es adulta, no es madura, es simplemente gratuita. Y cuando pierdes el tema principal o cuando pierdes la carnita y la grasita que era lo rico de tu historia, que es la práctica de qué es la humanidad cuando se acaba la civilización, ahí tu historia sufre y lo que se pudo haber convertido en una franquicia de videojuegos o en una franquicia mediática está sufriendo en su segunda entrega. No creo que eso sea algo que alguien quiera. Voy a dejar esto acá. Va a ser un video increíblemente cortito. Dije lo que tengo que decir. Soy Diego, soy autor. Gracias por permitirme ser parte de su día, ya sea para los que se fueron al inicio o los que se quedaron en los casi 17 minutos de video. A final de cuentas, estas son mis opiniones y son mis debrayes. No hagan mal las secuelas. Acepten cambiar la fórmula. Miseria por miseria y violencia por violencia son juveniles, infantiles y no es una buena manera de llevar una historia. Y por el amor de Dios, revisen la historia. La ejecución de la historia es tan importante como la historia que estás contando. Es cómo la cuentas lo que importa. Ahí lo voy a dejar, porque estoy sintiendo cómo me está hirviendo la sangre, porque de nuevo, The Last of Us 1, excelente juego, joya. The Last of Us 2, no me gustó. Tomen agüita y sean buena gente. Nos verán en el siguiente video.